No caí de golpe, me fui alejando. Mi canto dejó de convocar y tras de mí vinieron. Luzbel, después de haber decretado la caída del hombre y estando en el monte, exclamó: Padre, me presento ante ti no como luz, sino como sombra. Donde antes resonaba mi canto, ahora hay silencio, y me he dado cuenta que otro ocupa mi lugar. En ese momento, del trono sale resplandeciente un guardián, y al verlo, Luzbel preguntó: Tú no estabas cuando fui formado. ¿Quién te dio acceso al fuego que respondía a mi nombre? El nuevo guardián respondió: No fui llamado por antigüedad, sino por alineamiento. No fui elegido por mi brillo, sino por mi transparencia. Luzbel exclamó: Yo sostenía el canto, era ritmo, era armonía. Las estrellas giraban en mi pulso. El guardián respondió: Pero el ritmo que gira hacia sí mismo colapsa. Luzbel enseguida exclamó: Este lugar conocía mi resonancia. Su geometría se tejía en mis manos. Ahora no me conoce. El guardián contestó: El cielo no borra memorias, las convierte en advertencia. Luzbel, al escuchar la respuesta del guardián, dijo: Oh Padre, escúchame. Me quedé sin forma definida, sin altar y sin espejo. Ya no soy armonía, soy ruido sin sentido. El corazón del trono ya no late en mí. Yo no he gritado y no he blasfemado, solo he preguntado. El tiempo sin tu rostro es una eternidad sin forma. Para la cual solo respondió el eco de su voz. Seguidamente, Luzbel preguntó: ¿Quién eres tú que estás donde yo estaba? El guardián contestó: No soy tú, y por eso estoy aquí. Luzbel replicó: Tu presencia no me intimida, ese fuego me conoce, cantaba con mi voz, giraba con mis órdenes. El guardián exclamó: El fuego canta a quien vibra con la fuente, no con su recuerdo. En ese instante, Luzbel sintió como el ritmo del trono se alejaba, como si la creación misma ya no lo reconociera. Ahí chocaron el guardián y Luzbel por primera vez. Luzbel contestó: Yo fui el primero en ver, el primero en cantar, el primero en mirar a Dios y comprenderlo. El guardián contestó: Pero también fuiste el primero en mirar a Dios y compararte. El fuego del trono nos ha envuelto, y solo uno quedó en armonía. Tú, Luzbel de Centones. Y hubo guerra en los cielos, en el universo entero. Se estremecieron los cielos. No fue en un campo, ni en un valle de sombras. Fue en lo alto, en el centro mismo del orden, allí donde el sonido nace y la luz obedece, donde el aliento de Dios aún vibra, sin interrupción. Allí hubo ruptura. Luzbel se alzó con ira y con certeza. Su presencia ya no armonizaba, su pulso ya no encajaba, y en ese desfase
brotó la disonancia. Entonces el guardián alzó contra Luzbel, no como un guerrero, sino como una declaración. Cuando Luzbel se alzó, no era contra Dios, sino contra el orden mismo del cielo. Y fue entonces que el guardián descendió con una sola pregunta que aún arde en los planos invisibles: ¿Quién como Dios? El choque fue intenso. Pensamiento contra silencio, esplendor herido contra obediencia sin espejo. Las estrellas se detuvieron, el coro se silenció, porque lo que se presenciaba no era fuego contra fuego, era voluntad contra voluntad. El guardián extendió su esencia, era filo invisible, orden absoluto, y Luzbel respondió con esplendor, con frecuencia desfasada. Y entonces chocaron de nuevo, el universo se estremeció, el monte sagrado se cerró, las estrellas se dividieron y cayeron con él. Luzbel exclamó: Subiré a ese trono y seré semejante al Altísimo. Y mientras las frecuencias chocaban, una figura más alzó entre los coros, un guerrero, un testigo de la verdad. Luzbel exclamó: ¿Tú quién eres? ¿Con qué nombre te cubres para enfrentarme? La tercera figura contestó: Mi nombre es Gabriel, la fuerza de Dios. Yo vibro con su voz. Luzbel, desconcertado, dijo: ¿Cómo puedes enfrentarme a mí si tú no eres fuego, ni fuiste ungido como yo? Gabriel, con serenidad, respondió: Precisamente por eso no puedes contra mí, porque yo no ardo en mí mismo, sino en aquel que me envía. Y tú llevas fuego, pero ahora te consume. Luzbel dio un paso atrás, no por temor, sino por una guerra que yacía en su ser, y dijo: Obedecer también es poder. Ahí fue cuando el guardián develó su naturaleza y dijo: Mi nombre es Miguel. Tú dijiste: subiré a ese trono y seré semejante al Altísimo. Pero solo uno es, y solo uno será. Y con una palabra no dicha, y con un decreto firme de voz, Luzbel fue desgajado de armonía. No por castigo, sino porque ya no podía sostenerse en la luz. Fue entonces cuando Miguel alzó su luz y su voz por última vez y declaró: El reflejo que quiso brillar más que la fuente no será ya más luz. Que caiga el que ya no vibra, que caiga y se apague el que ya no canta. Y Luzbel cayó, junto a un tercio de las potestades, no por castigo, sino por desconexión. Desde entonces el cielo recuerda su esplendor en silencio y la tierra con temor. Gabriel lo miró por última vez y dijo con voz apenas audible: Tú quisiste nombre y olvidaste el aliento que te da significado. Y así fue expulsado Luzbel, no por odio, sino por ego. Bihad el Haila Nehora de Amin Nafshi Meshabah Haba